Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo han estado? Reciban desde aquí saludos y muchas bendiciones de esta parte del mundo. El día de hoy vamos a continuar con las clases del curso intermedio avanzado. Y vamos a continuar con la segunda parte de este tercer tema que hemos empezado la semana pasada, que trata sobre la profecía y sus características. La semana pasada vimos la primera característica donde pudimos entender que la profecía es parcial, porque como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:9, dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Y es así, Dios va revelando, ¿no?, su conocimiento y también nos da el mensaje profético sobre lo que Él quiere hablar o revelar. Porque como sabemos, pues la gente profética va a recibir algo de la revelación del Señor. Pero nunca lo vamos a saber todo, porque en primer lugar no somos Dios, solo Dios es el único que lo sabe todo. Y Él va a ir dando, añadiendo, conforme Él quiera ir revelando su voluntad, conforme nosotros también busquemos más de Dios. Y sobre todo, que Él va a ver que se ajuste a lo que Él va estableciendo. Conforme Él va obrando en nuestras vidas, Él va añadiendo, ¿no? Y por eso vimos en Isaías 28:10 que Él va dando mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Y así va el Señor revelando la profecía parcialmente, por temporadas, por épocas, según cada situación, según conforme el Señor va moviéndose a través de su Espíritu en nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a ver la segunda característica que habla lo siguiente. Dice, la profecía es condicional. Vamos a ver que a lo largo de la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento se puede ver muy claramente cuando Dios le da esos mensajes para el pueblo de Israel o quizás para un rey o para algún hombre de Dios. El Señor siempre desde el principio ha establecido las profecías que sean condicionales, porque Él siempre va a establecer algo dentro de nuestro caminar, dentro de nuestra vida, en el que podamos desarrollar nuestro libre albedrío. Y no se necesita específicamente que la profecía traiga la condición dentro de la profecía. No es necesario que haya una condición establecida para decir que la profecía es condicional. No, en sí la profecía es condicional, ya sea que la condición esté dentro de la profecía o no. Igual va a ser condicional. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, Dios le ha dado al hombre ese libre albedrío para que él escoja. Por eso que él dijo, yo pongo delante de ustedes el camino de la vida o la muerte, ¿no? De la maldición o la bendición. Ustedes tienen que escoger, ustedes elijan. Entonces, según lo que ustedes escojan, si vas para la derecha, vas a encontrar esto. Si vas para la izquierda, vas a hacer esto. Si eliges esto, o si eliges el otro, o si haces esto, o si haces el otro. Ese sí o sí, esa es la condición. Pero a veces va a estar establecido, bien específico, pero otras veces, aunque no esté especificado, la profecía se va a cumplir de acuerdo a lo que el hombre responda. Por tanto, todas las profecías van a depender de la respuesta del hombre, según su libre albedrío. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿no? Vamos a ver esta ley que gobierna la profecía para que se establezca dentro de la palabra de Dios. Vamos a leerla en Primera de Reyes 21, del 20 al 22, cuando el Señor
usa al profeta Elías, ¿no?, para confrontar al rey Acab. Y le dice lo siguiente. Acab le dijo a Elías: ¿me has hallado enemigo mío? Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor, ¿no? Él lo confronta y expone su pecado y su maldad, porque no solamente fue pecado, sino maldad. Dice: has hecho lo malo delante del Señor. Y ahí suelta la profecía, ahí suelta lo que Dios quiere establecer sobre él. Dice: he aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, es tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste esa ira y con que has hecho pecar a Israel. En esta profecía el Señor no da ninguna condición, simplemente establece no solo la profecía, sino el juicio. Entonces, ahí Él establece el juicio que iba a traer sobre la vida de Acab. Sin embargo, ¿no?, dice: sin embargo, cuando Acab se humilla, Dios le da un mensaje diferente. Y eso lo vamos a ver más adelante en Primera de Reyes 21, del 27 al 28. Y dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó, durmió en cilicio, anduvo humillado. Entonces vino palabra del Señor Elías a Tisbita, diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Vemos aquí, ¿no?, como Acab respondió a esa profecía. Entró recién en el temor a Dios y se humilló. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Tuvo misericordia de Acab. Al final sí se iba a cumplir ese juicio, sí, pero recién en la siguiente generación, no en su generación. Entonces, esto es lo que Él le dice, ¿no? No traeré el mal en sus días, sino, ¿no?, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Entonces, ahí hace un cambio el Señor, por cuanto Él se humilló. Como dice la palabra, Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Todo depende cómo nosotros respondamos y movamos el corazón de Dios, ¿no? Si nos humillamos delante de Él, su palabra lo dice, ¿no? Si mi pueblo se humillare, yo voy a perdonar los pecados y voy a limpiar la maldad y sanaré, dice la tierra, ¿no? Y uno de esos ejemplos es que nosotros somos esa tierra también, no solo es la tierra, la terrenal, ¿no? Ahora vamos a entender también que, por tanto, toda profecía es condicional. Ahora, hay muchas personas que creen que una profecía se va a cumplir sin importar lo que el hombre haga, pero esto no es verdad, porque esto es lo que nosotros vamos a ver en toda la palabra. Y también lo vamos a ver en la vida de muchas personas. A veces la gente dice: ¿pero por qué no se cumplió la profecía? Es porque la gente no lo recibió, no hizo lo que Dios dijo que hiciera, o no lo creyó. Y por tanto no se cumple, porque nosotros como hombres y mujeres, ¿no?, de Dios tenemos que responder a la palabra. Ahora, no solamente es el pueblo de Dios el que tiene que responder, porque hay una profecía que Él trae para el pueblo de Dios y hay una profecía que trae para el mundo también, ¿no? Y esto pasó aquí cuando Jonás profetizó que Nínive sería destruido en 40 días. Y ahí el Señor no puso ninguna condición, y no todos obviamente eran cristianos. Entonces, dice en el libro de Jonás 3:4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces él fue a Nínive a llevar ese juicio de parte de Dios, porque ya habían llegado a un punto que ya Dios iba a destruir la ciudad
tanta maldad que estaban haciendo en esa ciudad. No solo era una ciudad llena de pecados, sino de maldad. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Más adelante dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Aquí vemos, ¿no?, en los versículos del 6 al 8, que cuando el pueblo se arrepiente, se humilla, ayuna y clama a Dios, ahí el Señor se arrepiente de destruirlos. Porque muchas veces el juicio no viene porque Dios es malo. No, nunca va a venir para eso. Dios siempre trae juicios para arrepentimiento. Eso es algo que debemos entenderlo. Muchas veces se ha profetizado sobre varios países de lo que Dios va a hacer, ¿no? Por ejemplo, juicios contra Estados Unidos o contra Europa o contra alguna nación. Y es porque Dios ya los está juzgando según la obra de sus manos, según sus malos caminos. Pero cuando la gente se humilla, cuando la gente clama al Señor, ayuna, ¿no?, y comienzan a buscar el rostro de Dios, el Señor cambia, porque Él llama a juicio para arrepentimiento, porque ese es lo que el Señor quiere, que todos nos arrepintamos. Él no quiere destruir, pero dice que si la gente insiste en su propio camino de maldad, ellos mismos van a cosechar lo que ellos mismos han sembrado. Entonces la destrucción va a venir sobre ellos definitivamente, ¿no? Y también vamos a leer en el versículo 10 de Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y ya sabemos cómo termina la historia, porque Jonás obviamente vio que Dios se arrepintió del juicio, y él pensaba que le iban a decir falso profeta. Y eso es lo que ocurre actualmente con muchos profetas que anuncian ciertos juicios, y ellos no entienden que siempre la profecía va a ser condicional, siempre, así establezca o no una condición dentro de la profecía. Todo depende de cómo se mueva el corazón de Dios, porque Dios quiere llevar a todos al arrepentimiento, a que enderecen sus malos caminos. Entonces no juzguemos a profetas aunque anuncien destrucción y no se cumpla. No es que sean falsos profetas. El falso profeta, ya vamos a ver más adelante cómo se reconoce un falso profeta. Es muy distinto. Por eso, si alguien anuncia algo y esto no se cumple, es porque la profecía fue condicional. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender como pueblo profético, a no ser ligeros, a juzgar gente, a condenar gente. Esa no es nuestra labor. Sí tenemos que ser advertidos, sí tenemos que probar la profecía conforme a la palabra, sí tenemos que probar los espíritus, porque eso lo dice la palabra, para no ser engañados por el enemigo, pero no juzguemos sin tener ningún conocimiento. Por último, vamos a ver otro caso donde el sumo sacerdote Elí no conocía esta característica de la profecía, como vamos a verlo, ¿no? Él era un sacerdote, pero no entendía de las cosas proféticas, de las cosas espirituales, y menos obviamente de cómo el Señor transmitía sus mensajes. Y por eso cuando Samuel le dice, ¿no?, le habla de todo lo que Dios le había revelado sobre lo malo que él estaba haciendo, sobre lo que acontecía en su casa, sobre que él estaba tolerando el pecado, ¿no? Al final Samuel afirma lo siguiente y dice: el Señor es que haga lo que bien le parezca. Eso está en 1 Samuel 3:18. Y podemos ver que si Elí se hubiese arrepentido, las cosas habrían sido diferentes para él y su casa.
Por eso cuando nosotros recibamos sueños proféticos, recibamos mensajes de parte de Dios para algún siervo, alguna congregación, algún hermano, si Dios nos dice que llevemos ese mensaje, llevémoslo. Si no lo reciben, ya no es cosa nuestra, es cosa de ellos. Y que se cumpla o no, ya depende de Dios, porque el Señor es y Él es el que va a hacer y ejecutar su palabra según sus juicios, según su misericordia. Bueno, queridos hermanos, el día de hoy hemos podido aprender que la segunda característica de la profecía es que es condicional. Lleve o no lleve la condición dentro de la profecía, siempre va a depender de la respuesta del hombre. Bueno, hasta aquí con esta segunda parte de este tercer tema, y la próxima semana vamos a ver la última característica de la profecía. Bueno, amados hermanos, que tengan un feliz domingo y ya nos estamos reencontrando la próxima semana. Muchas bendiciones para todos. Hasta pronto.